A continuación te comparto un spoiler de Gear Rules la serie. Miró a un lado y vio a Proud conduciendo con destreza, girando el volante con una sola mano. Solo eso aceleró el corazón de Min. Para que no se diera cuenta, tomó la iniciativa. ¿De qué querías hablar? Sobre lo de hoy, dijo Proud, deteniéndose cuando el semáforo se puso en rojo. Se giró para mirar a Min. Siento que quizá no sea la adecuada para la oportunidad que me dieron. Sabía que le darías demasiadas vueltas a esto, dijo Min suspirando aliviada. Ya hablé con Prim, ella lo entiende, no guarda rencor. No es solo eso. Esta empresa es el alma de ti y de Piprim. Si lo arruino, nos afectará a todos. Acabo de darme cuenta de que es una responsabilidad mayor de la que pensaba. Puede que aún no esté lista. ¿Qué significa lista? La otra guardó silencio. Las luces de la calle se reflejaban en sus sensibles ojos. Quizás sea cuando ya no tenga que trabajar en ese bar. ¿Sabes? Cuando decidí fundar una empresa con Prim, no tenía prácticamente nada más que habilidad, experiencia y algunos contactos. Empezó Min recordando el pasado. En aquel momento, pensé, si seguíamos esperando a estar más preparadas, probablemente acabaríamos viejas y moriríamos en la cama. No es que no tuviera miedo, tenía mucho miedo, miedo al fracaso. Y me hice la misma pregunta que te haces ahora. ¿O simplemente aún no estoy lista? La atmósfera en el coche se tranquilizó, pero me pregunté, ¿cuándo exactamente estoy lista? ¿Será cuando esté agotada? ¿Cuando tenga 10 años más? Ese tiempo de preparación no existe, porque, en realidad, la gente está lista todo el tiempo, ¿no? Depende de las oportunidades y las situaciones. Cuando todo coincide, nos preparamos automáticamente. Min dejó que su mirada se desviara hacia adelante. Si quieres irte porque no puedes administrar tu tiempo, lo entiendo. Pero si te vas porque te preocupas por Prim y por mí, no es necesario. Estamos dispuestas a aceptar todo tipo de riesgos. Prim también tuvo muchas oportunidades y le gusta dárselas a la gente nueva. Ella lo entiende mejor que nadie. Pero la joven hizo una pausa y suspiró. Hoy no me fue nada bien. A todos nos ha ido mal antes. Incluso Prim una vez coqueteó con una clienta y luego la dejó plantada, lo que provocó que cancelara el trabajo abruptamente y nos hiciera perder dinero. El comentario despreocupado de Min hizo que Prau se echara a reír. ¿En serio? Prim es tan hermosa, su encanto debe ser muy fuerte. Ese no es el punto, dijo Min cogiéndose de hombros. Lo que quiero transmitir es que los errores dan tanto miedo como la intrepidez. Es cierto, Prau respiró hondo. Me tomé la molestia de conseguir la oportunidad que siempre quise. Renunciar a ella solo por un error es como menospreciar mi propio valor. Me alegra que pienses así, respondió Min. Me gusta hablar contigo, Pimin. Sonrió Prau, mirándola abiertamente. Hablar contigo siempre me abre nuevas perspectivas. Lo mismo digo, admitió Min. Hablar contigo a menudo me anima a salir de mi zona de confort. Esta vez quería ayudarte a salir sola. A veces, zona de confort da mucho miedo, ¿verdad? Dijo Prau mientras pisaba el acelerador. Si permaneces ahí demasiado tiempo puede convertirse en una zona peligrosa. Min se giró para mirar a la persona a su lado. Esta mujer era varios años más joven, pero a veces sus palabras sonaban como las de alguien de su misma edad o incluso mayor. Entonces, ¿seguirás trabajando conmigo? Por supuesto, con una jefa tan guapa y amable, ¿quién no iría? Bueno, casi hubo una persona tonta, bromeó Min. Fue solo un estado de ánimo pasajero, como el síndrome premenstrual, rió Prau. Estresada todo el día, se siente bien hablar contigo. La gente artística es así, fácilmente sensible, concluyó Min amablemente, viendo que el siguiente giro era su nuevo condominio. Fácilmente sensible, pero no fácil de influenciar, dijo Prau mientras giraba suavemente hacia el callejón. ¿Qué quieres decir? Significa que no soy alguien que se deja influenciar fácilmente por cualquiera, dijo Prau con una leve sonrisa. Al poco rato, el coche se detuvo en el tranquilo aparcamiento. Lo que dijiste antes... Min hizo una pausa. ¿Qué quisiste decir exactamente? Para ser sincera, Prau fue directa al grano, girándose para mirar a los ojos.
Me gustas, Pimin. El ambiente estaba tan silencioso que Min podía oír los fuertes latidos de su corazón. Pero no estoy segura. ¿Segura de qué? No estoy segura de qué es realmente esta sensación que tengo ahora. Desde aquel día que nos besamos, lo admito, me he sentido bien. Una sensación que nunca antes había sentido con nadie. Pero, como siempre he sido heterosexual, no sé si es solo un capricho pasajero o si es un sentimiento real. Brau se quedó en silencio. Min temía enojarse. Solo hay una manera de saberlo, dijo finalmente Brau. ¿Cómo? Tenemos que besarnos otra vez fuera de servicio. Su mirada no bromeaba. Min tragó saliva con dificultad. ¿Hablas en serio? Claro, ¿cómo lo sabrás si no lo intentas? Si no sientes nada, significa que la última vez fue solo el ambiente, ¿no? Probablemente sí. Los errores no son tan aterradores como no atreverse, ¿sabes? Dijo Prau sonriendo. Espera, ¿me estás engañando? Prau sonrió mostrando sus dientes perfectamente alineados. Su dulce rostro conmovió a Min. ¿Puedo besarte una vez más? Min apretó los labios intentando reprimir una sonrisa. De acuerdo, respondió casi en un susurro.